Bendiciones, amadas. Hemos podido aprender sobre la cita de Miqueas 7:7, la cual dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esto lo menciona en la versión Reina Valera, la cita, el versículo de Miqueas 7:7, pero podamos también conocer o leer un poco sobre el contexto que tiene este pasaje, iniciando, ¿verdad?, del verso 1 al verso 7, que es el que les acabo de leer. Lo que menciona, lo que habla este capítulo 7 de Miqueas es cómo se encontraba en la situación actual del pueblo de Israel en relación a la moral y a la corrupción que había en ese momento. Y lo que hace entonces el profeta Miqueas es comenzar a mencionar la situación, a describir la situación que había. En el verso 1 dice que no queda racimo para comer. Dice también el profeta que cómo anhela él estar en el tiempo de cosecha. Significa entonces que había una necesidad de provisión. El verso 2 dice: faltó la misericordia y la rectitud de los hombres, cada uno a armar red contra su hermano. Significa entonces que no había misericordia, que no había rectitud, que no había tampoco empatía. Esa era la situación moral. También menciona el verso 3 del capítulo 7 de Miqueas: el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma. Significa entonces que estaba el pueblo, había ya mucha corrupción en los puestos de influencia. Y el verso 4 del mismo capítulo dice: el mejor de ellos es como el espino, el más recto es como el zarzal, hablando entonces o haciendo relación a la corrupción que había, ¿verdad? Conociendo estas plantas que tienen espinas, él menciona que aún el más bueno tiene espinas, es decir, que aún el más bueno tiene debilidades. El verso 5 dice: no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras la boca. Está mencionando entonces que no se podía confiar en nadie. Y el versículo 6 dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Haciendo relación entonces las situaciones familiares que habían conflictos, que habían contiendas en las familias del pueblo de Israel durante ese tiempo. Y cierra esa parte de ese capítulo 7 con el verso 7, que es el que estamos estudiando hoy. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces, aunque estaba la situación que les acabo de comentar, que describe el profeta Miqueas, todo el nivel de falta de moral, el nivel de corrupción que había en el pueblo de Israel, él dice: bueno, nos podemos describir todo eso, podemos ver todo eso, pero yo no me voy a fijar en eso, yo no voy a ver eso. Yo, al contrario, yo lo que voy a hacer es, y menciona 3 puntos, ese versículo 7, que son los que yo les quiero mencionar en los próximos minutos. ¿Qué es lo que debemos hacer en cualquier circunstancia, en cualquier situación? Nuestro enfoque no debe estar en otras cosas, sino que debemos hacer 3 cosas. 1, mirar a Dios. 2, esperar en Dios. Y 3, hablar a Dios, de acuerdo a esta cita de Miqueas 7:7. Entonces, siendo lo primero que es mirar a Dios, Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, en esos versículos los podemos tomar para nosotros también, y que aunque actualmente podamos nosotros estar viendo diversas situaciones, por ejemplo, podemos estar viendo mucha información en las redes sociales, podemos estar viendo también gente con necesidades,
muchas situaciones de dolor, mucha muerte, muchas circunstancias difíciles. Podemos estar también viendo nuestras debilidades o las debilidades de otros. Todos esos aspectos nosotros podemos estar observando en este tiempo. Pero dice esta cita de Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nos dice entonces la palabra de Dios que nuestro enfoque y nuestra vista debe estar en Dios, que porque no hay nada fuera de Él. Entonces solo a Él podemos acudir, solo en Él podemos confiar. No importa el lugar geográfico en el cual nosotros nos encontremos, dice esta cita, todos los términos de la tierra. Nos encontremos en cualquier situación, nosotros podemos mirar a Dios, nosotros podemos poner nuestra vista en Dios porque solo en Él encontramos salvación, dice su palabra. También podemos esperar en Dios. Salmos 38:15 dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Y Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. En los tiempos difíciles, la respuesta no solamente va a ser buscar a Dios, sino también va a ser aprender a esperar en Dios. Nosotras las mujeres estamos acostumbradas a poder hacer diversas actividades al mismo tiempo, porque sabemos que si lo hacemos así vamos a avanzar más rápido, vamos a terminar más rápido las tareas o las cosas que tengamos que hacer. Entonces cuando se nos llegue el momento en el que debemos esperar, es difícil porque no estamos tan acostumbradas, ya que si hay algo que nosotros lo podemos hacer en determinado momento, lo hacemos y ya pasamos a una siguiente actividad. Pero con Dios debemos aprender a esperar en Él, aprender a esperar sus tiempos. Y la soberanía de Dios, entre tantas cosas que abarca la soberanía de Dios, también abarca nuestros tiempos. Él conoce en qué momento va a manifestar lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, cuando le estemos buscando, también necesitamos aprender a esperar en Él. La respuesta de Dios a nosotros puede ser sí. Determinada cosa que le estamos pidiendo, puede ser también no, no te conviene o no quiero que darte determinada cosa. Pero también la respuesta de Dios a una petición de nosotras puede ser espera. Esa misma respuesta fue la que Dios le dio a Abraham cuando Abraham le pidió descendencia. No le dijo no, ni le dijo sí, ahorita te lo doy, sino que le dijo espera. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, cuando llegó el momento en que se dio a luz el hijo Isaac, el hijo de Abraham, entonces la manifestación de Dios fue completa y fue perfecta. Entonces, aunque nosotras no estemos viendo ahorita la manifestación de Dios, sigamos esperando en Él, porque el momento en el que Él lo va a manifestar va a ser el correcto. Entonces, también esta cita de Miqueas 7:7 nos dice que Dios nos escucha. Y para que Dios nos escuche, entonces nosotras debemos hablar a Dios, que es nuestro tercer punto. Romanos 8:26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y Salmo 77:12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Entonces estas dos citas nos dan la base sobre este punto de hablarle a Dios, de cómo poder hablarle a Dios. Sí es bueno que busquemos a Dios, es vital que lo podamos hacer. Tenemos también que aprender a esperar en Dios, y en esa espera debemos conocer qué es lo que debemos hablar, porque Dios nos está escuchando. Podemos estar hablando cosas que no están cargadas de fe o que no están cargadas de esperanza, y eso va a dañar nuestros corazones. Lo que debemos hacer entonces es, en el momento de la espera, hablar los hechos, así como dice Salmo 77:12,
meditar en las obras de Dios y hablar sobre sus hechos, hablar, declarar qué es lo que queremos que se manifieste en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios conoce que nuestras palabras están llenas de fe, que nuestras palabras están llenas de sus promesas, que estamos declarando constantemente sus promesas, entonces es una buena actitud la que estamos teniendo y nuestras palabras están siendo escuchadas por Él. Y aún en momentos donde no sepamos cómo pedir o cómo pedir, dice también su palabra que su Espíritu Santo intercede por nosotras, permitiendo entonces que nosotras estemos orando, que nosotras estemos pidiendo a Dios de acuerdo a su voluntad. Y quiero leerles también la cita de 2 de Crónicas 6, 19 y versículo 30, que dice: Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Qué bendición entonces es saber que lo que nos dice Miqueas 7:7, también la palabra de Dios nos los confirma en 2 de Crónicas 6, 19 y 30, que Dios está escuchándonos y que a Él es quien debemos acudir. En cualquier circunstancia, no importa si es un momento de felicidad, un momento de gozo, o si es un momento de prueba, un momento difícil, la respuesta la cual debemos actuar, la cual debemos hacer es buscar a Dios. No solamente buscarlo, sino también esperar en el cumplimiento de sus promesas. Y en esa espera, saber cómo pedirle, saber cómo hablar delante de Dios, porque Él nos está escuchando y nos va a responder de acuerdo a su buena, a su agradable y a su perfecta voluntad para nosotras. Bendiciones.